Hola amigos, es un placer que me acompañen en un programa más en La Hora Contigo, aquí en Canal 11 de Punta del Este, y tengo el placer y el orgullo de estar con Damián González Bertolino. ¿Sabes por qué? Porque yo tenía un compañero que se llamaba Bertolotti, estaba con miedo de decirte Bertolotti, exacto. Bertolino, que es docente de literatura y escritor. Y bueno, un placer que me acompañes. El placer es mío, muchas gracias por recibirme. Muchas gracias, hay mucho interesante de vos, desde tu niñez, así que vamos a hablar de todo. ¿Cómo no? Pero tenemos que recordar que estamos en el Café Premium, que queda en Río Branco y Roosevelt, en la parada 9. Chin Chin por Juan y Pilar, que nos atienden de maravilla. ¿Qué estás? ¿Vos? ¿El tuyo es más chiquito? No, me estoy tomando un cortado solamente. Ah, bueno, entonces a mí me hicieron un capuchino. Sí, le voy a poner un poquito más de edulcorante. Bueno, nacido aquí en el Kennedy, sí, ¿cierto? Con familia integrada de padres, abuelos, ¿cómo? Sí, ¿cómo bueno, un poco también como suele constituirse en muchas familias de aquí, ¿no? Mi padre es carolino, es de San Carlos, pero ya más o menos desde 5 o 6 años vivía acá en Punta del Este, en la zona, y mi madre es de Montevideo, del barrio Nuevo París. Está bien. ¿Y acá cómo fue tu infancia entre los eucaliptus, que contabas en otras notas que eras asmático, podías salir poco? Recién a los 9 años como que te empezó la inquietud por la lectura. Sí, a veces suele verse la infancia como una suerte de periodo mágico y perfecto, ¿no? No tengo yo ese recuerdo. No tengo yo esa sensación, sí la de un periodo interesante, con situaciones de todo tipo. Pero de algún modo estuvo muy marcada por el lugar donde me crié, que en ese momento el Kennedy era un lugar menos poblado, estamos hablando de la década del 80, comienzo de los 90, muchos árboles, mucho monte, eso también me hacía recorrer, y bueno, del otro lado también el club de golf, donde el paisaje era absolutamente distinto. La antítesis. Totalmente, y me acuerdo de la primera vez que pasé por entre los hilos del alambrado, y descubrí todo ese espacio que eran hectáreas de un césped perfecto, recortado, y los árboles o los arbustos dispuestos de una forma geométrica. Es muy difícil para un niño de 7 años apropiarse de un tipo de paisaje así sin que tenga un impacto casi mágico, digamos, ¿no? En un sentido psicológico, capaz del término. Porque vos estabas en un lugar mucho más agreste. Sí, claro, pero de algún modo siempre estaba esa interacción entre esos dos espacios, y a mí me resulta interesante hasta el día de hoy esa juxtaposición, ese espacio ahí que está uno sobre el otro, dependiendo, ¿no? Desde dónde mire uno. Y después, vos ibas a buscar las pelotas que se caían, ¿cómo era eso? Sí, bueno, como muchos niños del barrio que buscábamos ganarnos alguna moneda y salíamos hacia el club de golf a hacer alguna changuita o algo así. ¿Y fuiste cuidacoches ahí? Sí, primero fui... recogía pelotas, buscador de pelotas, entonces las pelotas que se perdían en la cancha, se iban fuera de límites, las encontrabas, y después cuando los jugadores se iban del club, se las ofrecíamos en el estacionamiento y le decíamos, bueno, a veces pasaba que la pelota decía, pero esta pelota yo la perdí en el hoyo 12, 13. Bueno, pero ahora la tengo yo, le decía, ¿no? Y bueno, ahí te da una changuita. Y te da una propina y le das la pelota a su dueño, se la vendías a otro. Y después, cuando tenía 12, creo que empecé a cuidar coches ahí en una placita que tenía en el club, que me dieron permiso ahí, en la gerencia del club, y no solamente era cuidar coches, sino también atender al socio en algún recado, un mandado que hubiera que hacerle, darle una mano con los palos de golf, lavar algún auto, parabrisas, en fin. Fue la verdad que una experiencia muy rica. Diferente, claro. Sí. Estábamos hablando antes de empezar la nota sobre los valores perdidos, ¿no? Al rescate de los valores perdidos. Y leí
Antes la ropa de los niños, de los bebés, si estaba en buen estado, o de los niños más grandes, se pasaban entre la familia, las tías, las abuelas, decían, ay, ¿qué te quedó? Ay, no, yo tengo, y mandabas bolsas, ¿no? de ropa para los familiares, ¿no? Y me quedó eso que leí en una nota tuya, que habían traído ropa a tu casa y en una bolsa vos viste ahí tus primeros libros, Sí. y que tenías 9 años más o Sí, menos. fue así, fue cuando falleció mi abuelo materno, el Bertolino, y como toda la familia era de Montevideo, mi madre se fue a Montevideo al funeral, y a la vuelta se trajo así esa bolsa con ropa de mis primos, y Claro. ahí venían entreverados libros que se ve que había metido mi tía o que estaban ahí en la vuelta, y dije, bueno, vamos a mandar esto también. Y como yo era asmático y no podía Sí. salir mucho, esa fue una conjunción perfecta en un momento, porque yo sufría de crisis muy agudas de asma, entonces salir en invierno era algo que me estaba Claro. vedado. Y eso se juntó con esos libros que estaban ahí boyando en la vuelta. ¿Y qué libros fue eran? maravilloso. Bueno, libros que por lo menos hasta los años 80, 90 pienso, eran libros que les hacían leer a todos los niños, que formaban parte de la biblioteca clásica infantil, como Platero y yo, como Corazón del mundo de Amichis, que hoy en día se debe haber transformado en un libro políticamente incorrecto, porque hay escenas en las que a los niños se los reconviene con algún contragolpe. Entonces no olvidemos que ese libro fue además escrito en una Italia que estaba ahí, el fascismo ya imperante, ¿no? Y bueno, pero era un libro muy interesante también, Corazón del mundo de Amichis. También estaba Platero y Perico. Pero Platero y Sí. yo se daban en Platero y las yo, escuelas, sí, por supuesto, sí, después lo vimos en la escuela. También estaba Perico de Juan José Morosoli. Eso fue algo de algún modo, no sé si decirle profético, pero sí anticipó una larga relación que después empecé a tener con la obra de Morosoli. Si bien Perico es un libro que Morosoli escribe para sus 2 hijas, intentando darles una idea de cómo fue el mundo en el que él se crió, y de transmitir también una serie de, no sé si decirle valores, pero de condiciones de vida que a Morosoli le interesaba rescatar, que eran del pasado. Después, cuando yo tenía 20 o un poco más, me encontré con lo que es la obra dura de Morosoli, sus cuentos, y quedé deslumbrado. Ahí te atrapó, Morosoli, sí, te atrapó. y es de los pocos autores que leí cuando empecé a leer de forma fuerte y constante, por ahí por los 17, 18 años, aunque yo ya era lector de antes, pero a partir de esa edad empecé a leer de una forma mucho más sistemática. Y Morosoli es de esos autores que hasta el día de hoy sigo revisitando, sigo aprendiendo. Es un escritor fundamental de nuestra literatura. Onetti también, Onetti Felipe también, Hernández. Totalmente. Juan Carlos Moreno. Carlos Martínez Moreno. Carlos Martínez Moreno, sí. Y bueno, después también escritoras como Armonía Somers, por ejemplo. Es una narradora extraordinaria también. Hiciste ya 4 libros. El primero Sí. fue... El increíble Springer, después vino El Fondo, luego Los Trabajos del Amor, que es otra novela que salió en 2015, y ahora hace un par de meses, a fines del año 2018, salió Herodes. Bueno, tenemos una fans, que Pilar, que es alumna tuya, Sí, claro. que hasta tiene las contraseñas de no sé, de Facebook, de lo que sea, de la computadora, que es sobre el libro de Springer. Sí. Sobre Gaspar. Gastón es el niño, uno de los protagonistas, porque el propio narrador de la historia es también un protagonista, el que es el amigo de ese niño, Gastón Springer, que después se transforma en el increíble Springer en el decurso de la historia. ¿Cómo es el proceso para escribir un libro? ¿Mucho tiempo? ¿Poco tiempo? ¿Concentración? ¿Qué te genera euforia? ¿Te genera emociones, sensaciones, frustración? ¿Qué te genera? Bueno, hay una serie de elementos que forman parte de un proceso. De
de los cuales a veces yo no quiero saber mucho. Muchas veces conocer el mecanismo de las cosas. ¿Vos tenés un estilo propio? Sí, yo creo que sí. Hace poco en una entrevista me hacían esa pregunta y me quedé un poco como en ascuas, ¿no? Digo, bueno, ¿qué digo? Me analizo a mí mismo, que es algo que a veces no queda muy bien, ¿no? Pero bueno, escribiendo libro a libro, si bien en cada libro me siento en la necesidad de hacer algo nuevo, de experimentar un poco con las formas y que cada libro aporte algo diferente a lo que se había propuesto a nivel estético en el libro anterior, así todo, cosas que reconozco que me salen de una forma y no de otra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y quizás eso puede ser explicado así, aunque sea de una forma un poco primitiva, el estilo. No, está bien, de una forma simple y sencilla. Sí, quizás cierto interés por las descripciones, por las atmósferas, por los estados de ánimo, por las relaciones entre los personajes. Me interesan mucho los personajes, me interesa mucho la exploración de los personajes, sus acciones, su mundo interior. Recién hablaba de Morosoli, y en Morosoli hay un peso específico del mundo interior de los personajes. Dickens, por ejemplo. Dickens es un escritor que me parece fascinante y uno como escritor, como me pasó a mí, aprendí muchos escritores como Dickens que entienden que el personaje tiene que tener un estatus o una altura en la historia porque esa historia luego se ve muy enriquecida. Este último libro de Herodes, que hace 2 meses, ¿no? Es lo que no se puede comprar. ¿No? Hay una frase linda tuya que decís, lo que no se puede comprar, o sea, el exceso de materialismo extremo, todo lo que es lo material. ¿Qué más nos puedes contar de Herodes que nos atrape? Bueno, esa frase, que es una frase que lo que no se puede comprar, que es una frase que trascendió ahí una nota de una prensa, ¿no? Sí. De algún modo ilustra un poco, creo, el conflicto del protagonista, el protagonista de Herodes, que es un millonario argentino, que se llama Jorge Montiel, y que llega... Es muy oscuro, ¿no? Es un personaje, sí... con una hija parapléjica, eso es lo que fue. Es un viudo y como no pudo superar la muerte de su esposa, quien él consideraba que había sido el gran amor de su vida, decide cortar con la vida en Buenos Aires y se instala en una casona, en lo que podría ser esa zona La Barra, José Ignacio, ya en el campo, donde están esas casonas inmensas ahí. Él se instala en una casa así y bueno, empieza a vivir con su hija, que aparte esa niña tiene unos 10 años, creo, y quedó paralítica luego de un accidente. Entonces, de algún modo, la frase con que un periodista tituló una reseña de Herodes, que es lo que no se puede comprar, ilustra ese conflicto del personaje. Es un millonario, lo tiene todo, puede disponer de todo, y a la vez, de algún modo, no puede tener lo que quiere. Sí. ¿No? Que son las cosas simples de la vida, que lo que quiere es felicidad, salud, amor, tranquilidad, y ese calma. Conflicto es lo que de algún modo instala el personaje en el transcurso de la novela, en una situación de delirio, de locura, que lo va derrumbando, ¿no? Hacemos un corte y ya volvemos.